hacemos charlas antigordofobia, hacemos mucho hincapié en esto de la violencia estética, porque nos parece sumamente importante para empezar a desconstruir también desde las personas que capaz que no lo viven, pero que son parte del sistema, ¿no? O sea que... Que es necesario y es conveniente también empezar a ver otras formas, ¿no? Para poder desarrollarnos en nuestra práctica de entrenar sin juicios, sin prejuicios, en un lugar en el que podamos performarnos también y sentirnos parte de, ¿no? Entonces, para eso, nosotras traemos acá a Jess Antoni y ella nos va a estar explicando un poquito más sobre su proyecto. Pero antes de pasarle el micrófono a Jess, me gustaría saludar a mi compañera Karina Romero Minuti. Hola, Cari, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Sandy, hola Jess, también feliz y encantada de tenerte aquí. Gracias por escribirnos porque además nos hemos dado cuenta, gracias a este proyecto, que habemos muchas con estas inquietudes en distintos lados del mundo, ¿no? Ya tuvimos de España a Clau, ahora te tenemos a ti, que eres de Uruguay, ¿cierto? Bueno. Y así como nosotras, pues muchas, ¿no? Entonces, es importante crear estas redes, ¿no? En distintas partes y ver que hay cosas en común, hay cosas distintas, pero bueno, vamos a dialogarlo aquí. Entonces, bienvenida. Bienvenida, Jess. Bueno, muchas gracias. La verdad que súper agradecida de estar acá. Me parece increíble el enfoque que le están dando al podcast y lo que vos decís, como que hacer parte, hacer esta red creo que es sumamente importante para empezar a generar un cambio. Justamente, bueno, yo empiezo con este proyecto para eso, ¿no? Pues entiendo que hay personas que se sienten incómodas o que viven el fitness de un lugar que no está tan bueno. Y creo que, bueno, que esto también es una semillita que hace que empiece a cambiar y que se empiece a entender que es necesario, ¿no? Así que, bueno, gracias por la invitación. Sí, Jess, nosotras estábamos viendo que llevas aproximadamente 10 años, ya no los confirmarás tú, en todo Sí. este mundo del gimnasio, del fitness y todo, del entrenamiento y esto. Y nos gustaría muchísimo que nos comenzaras a contar cómo empezó todo, o sea, tu proyecto de Urban. También tengo entendido que tus inicios fueron hacia las clases de ritmo, ¿no? Un poquito clases grupales. ¿Qué descubriste en esa primera conexión también con la música, con el movimiento, con el grupo? Y pues obviamente cómo es que se fue transformando en esta pasión por crear estos nuevos espacios. Bueno, yo empiezo a dar clases a los 18 años. Yo tengo 38 y bueno, hice como una tecnicatura, una especialización y lo que más, como bien tú decís, lo que más me dedicaba era clases de ritmos. Yo creo que lo que me dio las clases de ritmos o las clases grupales fue eso de conectar con la energía de las personas, ¿no? Como de entender que más allá de resultados o de generarle a alguien una planificación específica para lograr algo específico, también había esta interacción desde el disfrute, desde el goce, desde el cuerpo. Creo que eso fue lo que me permitió como empezar a darme cuenta mucho de que hay otras personas que a veces, yo que sé, hay gente que dice que no conecta con el entrenamiento o que no se siente cómoda o demás, y a veces es buscar ese punto donde en realidad hay una conexión un poco más interna, ¿no? Yo siempre digo más desde lo intuitivo, que bueno, después si quieren les cuento un poco, pero nada, empiezo desde los 18 años a dar clases y bueno, poco a poco como entrenadora se me da la oportunidad de comprar la llave de un gimnasio y bueno, y ahí empieza todo este gran camino que sigue hasta hoy. Los primeros años del gimnasio que yo tuve era un gimnasio tradicional porque realmente en realidad este concepto que yo le llamo el concepto diferencial de Urban es bien nuevo, o sea, lo tengo desde hace más o menos 4 o 5 años, pero el gimnasio los tengo desde hace 11 años. Ah, Y un poco empiezo como a entender, primero desde mi experiencia personal, entrenando en gimnasios, ¿no? Pero después empiezo a darme cuenta de que hay personas que se sienten incómodos en los gimnasios, o sea, que los gimnasios tradicionales, ¿verdad? Que el fitness tradicional y todo lo que conlleva y todo lo que implica ser parte de ese ecosistema que le digo yo, hace que muchas personas no se sientan parte, se sientan incómodas, incluso discriminadas, ¿no? Que es una palabra bastante polémica, pero que existe, que hay que atreverse a nombrarla. Y creo que problematizar y poner arriba de la mesa estas cosas en el fitness es sumamente importante para que sea para todos. O sea, yo siempre digo que no estoy en contra del fitness tradicional, sino que digo que está bueno abrir otra puerta para las otras personas que no se sienten cómodas en el fitness tradicional. Tampoco estoy en contra del entrenamiento tradicional,
entrenamientos intensos, o sea, yo también soy instructora en CrossFit, o sea, no es que digo, bueno, esto está mal y esto está bien, sino que me parece que tiene que haber otra propuesta y es justamente a lo que me fui como interiorizando más y que además me siento más cómoda también, ¿no? Desde mi enfoque. Justo eso es importante, que fue un proyecto y tenías un objetivo, una misión, ¿no? Algo específico, no fue algo que se dio, o sea, sí fue una transición, digamos, que se dio de manera natural, pero al mismo tiempo lo proyectaste, lo analizaste, lo creaste. Entonces, a mí me gustaría mucho que enfatices un poco en esa parte, ¿no? O sea, cómo tú vives esa transición dentro del gimnasio y cómo esa transición se ve dentro del gimnasio. Es decir, qué cosas cambian, ¿no? ¿Qué cosas puedes decir, esto pertenece a esta parte del proyecto que no existía antes o esto que sí existía ahora ya desapareció, ¿no? Porque forma parte de otra cosa. Entonces, como un poco que profundices esa parte. Muy buena pregunta porque es algo sumamente interesante porque me hace verme a mí en perspectiva. O sea, yo creo que fue muy difícil ese cambio. O sea, realmente fue algo muy difícil. Hubo un momento donde perdí muchos socios en el gimnasio. Mm, Porque, y mucha gente que me decía, Jessica, estás loca, o sea, porque sos entrenadora, tenés que intentar abarcar más personas y demás, y yo me empecé a especializar en las personas que no querían ir al gimnasio. Entonces era una locura, porque ¿cómo vas a, no sé, como poner, no sé, no sé, algo, te dedicas a algo que las personas no quieren consumir? O sea, ujú, entonces, en principio la verdad que fue súper difícil. Fue súper difícil y un poco yo siempre digo que esto fue como algo parte. El gimnasio es muy lo que soy yo, digamos, ¿no? Y yo fui cambiando también como entrenadora. Me iba sintiendo incómoda en ciertas estructuras, digamos, o en ciertas formas. También desde la presión estética que hay hacia las mujeres. Y me topé con muchas mujeres que la verdad me hicieron como deconstruir o entender desde otro lugar lo que tenía que ver con todo con el cuerpo, con la violencia estética que hay hacia nosotras, hacia los varones también, pero más hacia las mujeres. Entonces, al empezar a entender un poco desde otro lado, empiezo como de a poco a cambiar conceptos chiquito, muy a poquito. Por eso, en realidad, tipo, el gimnasio tiene 11 años y hace solo 5 que es esto, y recién ahora nosotros vamos a abrir otra sucursal. O sea, fue un proceso bastante largo como para también hacer que la gente entendiera que esto era algo nuevo. Porque en realidad nosotros es algo como que no se sabe. Directamente la gente que no quiere ir al gimnasio, que se siente incómoda, no va al gimnasio. O sea, va a otro lado, entrena en su casa, sale a correr o bueno, hace otro tipo de actividades, baile o demás, o acrobacia en telas, lo que sea. Pero no entra al gimnasio porque ya sabe que hay ciertas cosas que le van a molestar del gimnasio, ciertas estructuras. Un poco lo hablaron en el capítulo pasado, eso, ¿no? O sea, hablaron muy claramente de todo lo que le molesta a muchas personas en los gimnasios. De hecho, hay un estudio justamente de Stephanie Cohen o sea, no es algo que inventemos nosotros en un día malo, es algo que realmente existe desde hace tiempo. Entonces, estas personas ya es algo que se dispuso así, estas personas no van al gimnasio y listo. Entonces, yo lo que quise hacer fue como muy de a poco intentar darles a conocer de que el gimnasio puede tener otra mirada, otro enfoque, otra perspectiva. Y lo hice, yo siempre digo que a través de priorizar el disfrute, el goce y no la exigencia, la disciplina y los resultados. Entonces en el gimnasio está muy fuerte, muy marcado, por ejemplo, todo lo que son eventos, fiestas, jornadas. No sé, tenemos una semana que se llama la Semana del Abrazo y en esa semana compramos unos buzos como peluditos que son reabrazables y hablamos de todos los beneficios que tiene el abrazo más allá de entrenar. Entonces ese día el que quiere llega al gimnasio, se pone ese buzo y puede ser abrazado, o sea, está habilitado que lo abracen. Entonces, hacemos como cuestiones así de ese tipo que no tienen nada que ver con entrenamiento, pero que sí tienen que ver con el bienestar. Y entonces las personas se empiezan a acercar y se empiezan a dar cuenta que entrenar está de más. Que, o sea, que a veces, muchas veces, hacen esa conexión de, bueno, entrenamiento, lugar de entrenamiento, no lo hago. O sea, a mí no me gusta entrenar. O sea, llega mucha gente diciendo, no, a mí el gimnasio me parece horrible, me parece y ujú. después cuando empiezan a conectar desde otro lugar con el entrenamiento, en realidad el entrenamiento es espectacular, el cuerpo, más allá de todos los beneficios físicos,
y mentales que tiene, el entrenamiento es algo que es necesario. Entonces, nada, en Urban hacemos mucho eso. Hacemos énfasis en otras cosas que no tienen nada que ver con el entrenamiento. Es más, muchas veces decimos que entrenar es la excusa y se van generando todas estas cuestiones en el espacio de entrenamiento. Yo creo que esa es como la forma, ¿no? No digo que sea fácil, o sea, es difícil porque mucha gente tiene este enfoque como muy marcado de, bueno, yo vengo a entrenar, no quiero venir a hacer todas estas pavadas, digamos, o sea, ¿no? Como yo vengo a entrenar, vengo a hacer mi sesión y qué es esto. Pero nosotros, por ejemplo, acá en esta parte se toma mucho lo que es mate, acá en Argentina, en Uruguay, y en el gimnasio hay una zona donde vos tenés yerba como para hacerte el mate, tenés jarras de agua eléctricas, y vos venís con tu mate, tomás mate, estás ahí tomando mate. El mate, la cultura del mate lo que invita mucho es a lo social. Vos Mm. compartís, yo te cebo un mate, te lo doy, estamos un rato charlando, bueno, después vamos, hacemos una serie, no sé qué, bueno. Esto se invita en el gimnasio. No quiere decir que haya personas que no van y entrenan con los auriculares tranqui, sin hablar, lo hacen también, pero también está esta otra puerta y lo más loco es que conviven las dos. Entonces creo que en realidad yo siento que se puede, que es algo que se puede hacerlo en todos los gimnasios. Y que es necesario como plantar la semillita para que se expanda, porque en realidad le va a servir a todos. O sea, si más personas se sienten cómodas en los lugares de entrenamiento, creo que es lo que le sirve a todo el mundo, en realidad, ¿no? Entonces está, Sí, y un poco eso. es muy interesante lo que dices, Jess, por justo el diferenciador que has tú co-creado, ¿no? Y digo co-creado porque seguramente, aunque tú eres parte bastante importante, pilar fundamental, también las personas que están siendo parte de ese proyecto, o sea, tan solo los clientes que tienes, las personas que van al gimnasio a entrenar, co-crean junto contigo esos nuevos espacios, ese diferenciador y esa filosofía que tiene Urban, ¿no? Y eso es algo precioso porque entretejen ideas también y van disfrutando del movimiento y de la conexión con el cuerpo, que creo que es algo que no siempre se toma en cuenta, a pesar, y es algo muy paradójico, que trabajamos con el cuerpo como entrenadoras, a veces lo menos que vemos o que nos enfocamos es realmente a esa corporalidad, ¿no? Integrada como cuerpo, mente, la fisiología también y todo en su integridad y al mismo tiempo con las personas que están a nuestro alrededor. Entonces me parece maravilloso y quisiera saber también qué tensiones tú detectaste en los espacios convencionales del fitness, ya más o menos nos ibas diciendo, y cómo eso te pudo ayudar para hacer esta transformación y al mismo tiempo, cómo rompe Urban con ese molde de gimnasio tradicional. Decías un poquito eso, ¿no? De los abrazos, de la convivencia, de lo del mate, que también me parece maravilloso, lo comprendo bien porque estuve un tiempo en Paraguay y ahí también se consume mucho Ah, mate, también. entonces era así como pasarnos, ¿no? Y yo a veces se me hacía muy curioso esa práctica de que entre todos se pasaban bueno, ahí es tereré, ¿no? Y se lo pasaban entre todos y yo decía, bueno, está bien, y ok, no, Medio empecé a raro. hacer par, sí, era raro para mí, pero yo decía, no, yo decía gracias y me decían, pero sí gracias o no gracias y yo, bueno, está bien y era muy curioso, pero al final era la plática, la charla, la convivencia, ¿no? Al mismo tiempo que esa bebida nos unía. Entonces, bueno, ¿cómo podrías tú decir que Urban rompe con este molde, como es un diferenciador también? ¿Cuáles son los pilares para ti que dicen, esto me hace diferente al resto? En principio yo lo que viví en otros lugares, al ir como clienta, ¿no? Yo entrené desde que soy adolescente que entreno en distintos gimnasios. Y yo lo que noto en particular es que siempre se entrena con un objetivo particular. O sea, como que si vos no tenés un objetivo, como que te asignan uno, digamos, ¿no? Y nosotros en Urban, cuando entra una persona, no le preguntamos qué objetivo tiene, le preguntamos si es que tiene algún objetivo. Si no tiene, no es necesario. Y creo que ahí es un detalle, pero que creo que cambia un montón de cosas. Porque, por ejemplo, cuando te asignan, vos capaz que vas a entrenar. A mí yo iba a entrenar y me asignaban un objetivo, te encasillan como en algo puntual. Y si vos en un momento no entrás en eso, te frustrás, sentís frustración, sentís
que algo está incómodo, sentís una experiencia que no es capaz que la ideal para algunas personas, capaz que van, cruzan esa puerta de la incomodidad y siguen y no pasa nada, pero hay muchas personas que, bueno, que ya deciden, no, no, esto no me encontré con esto y se van. Y creo que ese es uno de los detalles fundamentales. Yo me acuerdo que yo iba, no sé, a determinados gimnasios y me asignaban un objetivo y bueno, era, bueno, voy a perder grasa, voy a ganar fuerza, voy no sé qué. Y no digo que esté mal, pero a veces capaz que yo no iba con un objetivo, entonces te hacían unas preguntas que te llevaban hacia un objetivo puntual y bueno, y entonces, claro, como los entrenadores nos enseñan a entrenar con un objetivo, porque tenemos que planificar, tenemos que tener ciertos, ciertas estructuras. Nosotros, claro, es inevitable hacerlo, no es que alguien lo haga con ninguna intención mala, pero claro, es como lo que nos enseñaron, entonces viene una persona y le haces ciertas preguntas donde, bueno, te tiene que dar uno de los objetivos que vos tenés, que ya sabés que tenés que entrenar, decir, bueno, esta persona quiere perder grasa, listo, hago esto. Cuando te presentás con una persona y le decís, ¿será que tenés algún objetivo o no? Y te dicen, no, yo en realidad vengo porque, no sé, el Por el médico mate. dice que me hace bien y, ¿viste? Y ahí se abre otro abanico de cosas que da lugar a esto que yo le llamo entrenamiento intuitivo, pero es como que te lleva solo hacia ahí. Porque entonces vos le tenés que empezar a preguntar a la persona qué le gusta, cómo se siente, y tenés que empezar a hacerle ejercicios capaz que divertidos si esa persona está aburrida o si esa persona se siente baja de energía, levantarlo y hacer un entrenamiento un poco más arriba. Y no tiene que ver con algo externo, tiene que ver con algo interno. Yo creo que muchas veces los objetivos que nos presentan en los gimnasios tienen que ver con lo externo, con ganar fuerza, con llegar a un resultado específico, con la estética, que Estética. nada de esto que digo que esté mal, ¿no? O sea, está buenísimo, en Urban lo hacemos también, el 75-80% de las personas que vienen a Urban quieren un objetivo estético, físico, y eso es muy difícil pero cuando se empiezan a dar cuenta que puede existir otro tipo de objetivo que es capaz que no un objetivo puntual, las cosas empiezan a cambiar. Y bueno, y en Urban justamente esos detallecitos, ¿no? De no preguntar, de no dar por sentado un objetivo, hay otra cosa que tiene mucho que ver con la inclusión que nosotros hacemos también, que es esto de, bueno, vienen muchas personas de la comunidad LGBT, entonces vienen personas trans que tienen otros tipos de entrenamientos. Entonces también, ¿cómo dirigirse hacia una persona que está transicionando su género? Les Total. preguntamos cómo quieren ser llamados, llamades, eso es importante. Y a Qué veces en bueno. otros gimnasios se da por sentado, bueno, si te pareces a lo que es una figura femenina, sos mujer, si te pareces a lo que y muchas veces no es así. No O es así. sea, hay gente que tiene género fluido, que hay no binaria, o sea, entonces también, no solo yo, obviamente hay un staff que me acompaña y que hace que este espacio sea así, que es sumamente importante, que fuimos, por eso llevó un tiempo, porque no existen capacitaciones, formaciones para entrenadores o entrenadoras que vayan a todo este tipo de otra parte que tiene que ver con la persona como ser integral, ¿no? Sacarlos de ese robot que entrena músculos y venir a la persona integral que tiene un nombre, que quiere ser llamado, llamada de determinada manera, que se siente de determinada manera, que está en determinado periodo de su vida, capaz que está duelando y está en una etapa muy depresiva de su vida y necesita un entrenamiento que sea acorde a eso. Entonces, bueno, un poco Urban intenta buscar eso y también tiene la otra parte que es de gimnasio tradicional, ¿no? Por eso yo digo que es un gimnasio para todos, porque también viene gente lo que sí no viene, y eso nos ha pasado que no viene gente fisiculturista, por ejemplo, no viene. O sea, ya entran y creo que se sienten incómodos y se van, porque es tipo, todo el mundo los mira que, guau, mira qué musculoso. O sea, admiran a la gente, ¿no? Como, pero es tipo, guau, mira cuántos músculos, no sabía que había tantos músculos. Entonces está, obviamente que hay algo que no se puede evitar, que es como que está muy marcado, pero bueno, viene gente que igual entrena para deporte o para conseguir algún resultado estético también, obviamente. Sí, sí. Increíble. Me parece súper importante esta
esta conexión que haces y esta solución que se le da, por ejemplo, al tema este de géneros no tan definidos, ¿no? Por ejemplo, porque normalmente pensamos en el deporte y pensamos en el fitness desde que ya están generizados, o sea, como Claro, de manera fundamental, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todas las personas que no se identifican con los objetivos propios de un género y propios de otro género, ¿no? En claro. términos generales, como dices, normalmente, porque además no solo es como tú lo planteas de que llegas, te preguntan cuál es tu objetivo, sino yo que también trabajé en un gimnasio, lo viví de que llegabas, no te preguntaban, te asignaban un objetivo en función de tu peso y de tu género, ¿no? O sea, como si fuera evidente que por ya como te están viendo, ellos pueden saber cuál es tu objetivo. O sea, ya ni siquiera se pregunta eso, entonces está todavía más grave, ¿no? Real. Pero es súper interesante esto que planteas, porque al final cuando tú cambias el foco, cuando tú cambias el tema de centrarte en los objetivos y más bien es por el goce de compartir, pues el ejercicio es apto para todos, no importa el género ni el sexo, ¿no? En este sentido. Entonces es la convivencia y también el retomar la cuestión de la socialización, pero orientada hacia una cuestión de bienestar, me parece súper importante porque el gimnasio sabemos que es un espacio de socialización, pero normalmente no de ese tipo, ¿no? No de conexión, sino al contrario, ¿no? Como de competencia o de, digamos, en Exacto. temas de atracción, quizá, ¿no? De ligue, por poner una Y palabra, por pero no eso de lo menos, Sí, compañerismo, seguro. ¿no? sí, Sí. por, Entonces, eso es importante. Sí, Santa. no, nada más te iba a decir, por eso lo que menos quieres cuando vas a un gimnasio muchas de las veces es convivir. O sea, realmente porque ya te sientes en tensión, ya te sientes con un mecanismo de defensa, porque claro, te van a querer ligar por acá o hablar por acá, o sabes, con algún pretexto, o ya te sientes observado, mirado. Entonces eso, en lugar de causar invitación para convivir, para explorar más allá, crear conexiones, te alejas completamente, te pones los cascos y listo. Tal cual. Y ni que hablar, por ejemplo, de, obviamente acá hacemos como una diferenciación, siendo mujer, hay muchas, si sos un varón que nunca entrenó también, porque obviamente si sos varón se te asigna que tenés que entrenar o determinar, levantar determinada carga, que muchas veces eso es re incómodo. A mí me pasaba cuando trabajaba en otros gimnasios. Yo, por ejemplo, no sé, en pecho plano, que es un, ¿no? En el banco de press plana de pecho, que es un ejercicio que los varones lo tienen como algo ahí como, no sé, como una especie de que ese es el ejercicio, viste, de ellos. Y, por ejemplo, si yo les iba a mostrar un ejercicio y yo por alguna razón levantaba un poco más que ellos, porque a veces hay varones que son principiantes y no tienen la fuerza, tenía que yo darme cuenta de bajar el peso para que ellos no se sintieran mal. Y muchas veces eso le pasa entre ellos también, porque una mujer no podría levantar más peso que un varón. Como hay todas unas cuestiones con el tema del género, ¿viste? De la competencia o de cosas que. Otra cosa que pasa mucho, bueno, ni que hablar con las corporalidades gordas, ¿no? O sea, de eso ni hablemos. Las personas gordas en los gimnasios se sienten sumamente incómodas, sumamente excluidas completamente. Y la verdad que eso fue una de las problemáticas mayores. Yo conocí personas de activismo, de antigordofobia y demás, activistas que hay acá en Uruguay, que fueron además influencers del gimnasio. Y ahí tuve la suerte de poder entender desde un poco más adentro, no vivirlo, porque no lo he vivido, pero sí entender lo que viven las personas de corporalidad gorda en todos los espacios, pero en los gimnasios es terrible. Y eso fue algo que a mí también me hizo generar cambios en el gimnasio, ¿no? Cambios en cuanto también cómo entrenar a la persona, qué preguntarle, qué no preguntarle, cómo tratarlas, porque además hay otra cosa que la palabra gorda no es un insulto, o sea, eso también fue algo que, eso parece una cosa o sea, hay gente que no quiere decir que alguien es gordo porque en realidad es una característica física, gordo, Total. flaco, lo que sea. Este, y bueno, eso también en Urban está súper marcado, todo lo que tiene que ver con, vienen personas con corporalidad gorda, hacemos charlas antigordofobia, hacemos mucho hincapié en esto de la violencia estética, porque nos parece sumamente importante para empezar a desconstruir
también desde las personas que capaz que no lo viven, pero que son parte del sistema, ¿no? O sea, que son parte de lo que lo perpetúan esto. Así que nada, eso también. Urban yo creo que lo que tiene como diferencial fundamental es justamente, más allá de generar el espacio amigable desde el disfrute y demás, y de tener todas estas políticas desde adentro, también busca problematizar y poner arriba de la mesa, o sea, buscar generar conciencia a través de charlas, de eventos, de cuestiones, para que también las otras personas entiendan de qué va esto. Porque eso yo lo que busco hacer yo es intentar generar un cambio en la sociedad, ¿no? No solamente poner un espacio que está buenísimo, que tiene un diferencial y abrir millones de gimnasios por el mundo, también generar un cambio en el mundo, un cambio de paradigma. O sea, esa es como mi gran afán, ¿no? O sea, es básicamente desde ahí. Sí. Cari, ¿quieres terminar la idea que estabas desarrollando hace un momento? No, ¿Cómo? más bien, lo Ah, que quería, ahorita con lo que mencionas, creo que me parece también importante profundizar en esta parte, ¿no? De que sabemos también que la inclusión actualmente se considera un valor central, ¿no? Y una de las críticas principales que se puede hacer es que es retomada por los discursos hegemónicos, ¿no? Como estrategia también de mercadotecnia, ¿no? De marketing y pues un poco para limpiar la imagen, ¿no? Que se ha ido haciendo medio negativa precisamente por la exclusión que todos conocemos que ha existido, ¿no? Entonces, creo que, al menos yo así lo interpretaría, una parte importante del proyecto de ustedes, ¿no? Es también la comunicación, ¿no? Y como dices, la información, brindar información, compartir información para que la gente se haga consciente desde otro sitio y no nada más se trate de una cuestión simbólica, ¿no? De decir nosotros aquí somos inclusivos o incluyentes, sino que además ustedes también aprenden de eso y nos retroalimentamos, ¿no? Porque nosotros también estamos aprendiendo. O sea, creo que, al menos dime si me equivoco, pero yo así lo interpreto, ¿no? Porque podría ser una crítica esa, ¿no? Hay muchos gimnasios que realmente de fondo no han cambiado el discurso, ni las estrategias, ni los programas, ni los espacios o la arquitectura de los lugares. Pero aún así se consideran o se dicen o se muestran como incluyentes, ¿no? O inclusivos, pero no lo son, ¿no? Y por qué es importante hablar de eso, ¿no? ¿Qué hace que uno pueda decir, es que ellos realmente sí lo son, o que el proyecto de usted realmente sí es, ¿no? yo creo que lo importante es tener protocolos, ¿no? O sea, protocolos físicos donde hay pasos a seguir ante determinada situación. Entonces, todo el staff está alineado y no solo alineado, sino que, por eso digo que es muy difícil porque hay que formar a entrenadores, entrenadoras que vienen Sí, con una cabeza total. de una formación convencional y hacer este trabajo de hormiga que hice yo conmigo misma, porque yo también vengo de una formación tradicional, Sí, eh, por eso también esto de que se va co-creando, porque cuando ellos también viven la retribución que hay desde el otro lado para con personas que se sienten cómodas y que no se sentían cómodas, enseguida tipo contactan con esto de que sí era real, se necesitaba esto y automáticamente el mismo equipo también empieza ese proceso como de desconstrucción. Entonces, es una cosa que se va co-creando, pero que obviamente tiene que haber cuestiones estrictas, como protocolos, como pasos a seguir sobre determinadas situaciones. Hay un protocolo muy claro que nosotros tenemos que creo que también marca una diferencia en los gimnasios, que es el protocolo libre de acoso. Nosotros tenemos un protocolo libre de acoso que lo hemos tenido que utilizar en sus primeros tiempos en Urban, ahora no, que es básicamente que si una persona, no importa el sexo que tenga, se siente acosada, entendiendo acoso como, bueno, miradas muy sostenidas, con el celular, o sea, acoso tipo, ¿no? Que una persona te venga a hablar y sea como algo muy reiterativo y vos, tipo, no querés, le hiciste todo lo que tiene que ver con acoso. Básicamente esto me llega a mí, yo obviamente cuido a la persona, que no digo quién es, pero bueno, después hablo con la persona, que sea varón o mujer, casi siempre son varones, pero bueno, nunca pasó con una mujer realmente, pero bueno, y ahí, bueno,
se hace una primera intervención donde se le explica a la persona que haciendo sentir incómoda a otra y que es un primer aviso y en el segundo aviso se le invita a retirarse del lugar. Nos pasó 2 veces que tuvimos que invitar a retirar a alguien del lugar y bueno, nada, y obviamente esto a veces a la hora de crear un espacio de este tipo hace mucho ruido a los dueños de gimnasios, porque vos no te querés perder un socio. La última vez yo hablé con un socio que hacía 5 años que venía al gimnasio y que, bueno, él era extranjero, tenía otra cultura. También eso fue re difícil porque esta Claro, persona, esto que era acoso, porque terminó siendo acoso, en su país tal vez era como algo, no sé, él lo tomaba como algo que, bueno, que estaba ayudando o que intentaba hacerlo desde un lugar como amable, pero la persona se estaba sintiendo acosada y ya le habíamos avisado y bueno, al final le tuve que decir que se retirara y es algo difícil que, claro, a la hora de incorporarlo, vos como dueño de gimnasio, eh, es como que bajan los socios en un momento. En un momento bajan los socios y vos tenés que ver, bueno, si sos fiel a tu enfoque, y por eso es tan eso. importante como tener protocolos armados, tener una estructura, tener bien definido el enfoque que querés y estar alineado desde ese lugar vos como entrenador o como creador de estar detrás del proyecto, ¿no? Del gimnasio en sí. Así que sí. Sí, bueno, o sea, hay retos que se van presentando Sí, a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Porque claro, puedes tener los protocolos, pero al momento de ya aplicarlos, ves cómo incluso eso, o sea, se vuelve complicado, complejo, como la vida misma, ¿no? Contingente igual, y puede ir cambiando también ante las demandas de las personas. Pero yo aquí creo me que es parece, eso. ujú, dime. Yo creo que justamente está ahí el tema. Creo que cuesta en esta cuestión de crear este nuevo concepto. Pero creo que después que esté creado, las personas que quieran consumir eso ya van a saber cómo son las cosas ahí y van Exacto. a ir a consumirlas y son muchas las personas que van a ir ahí. Eso es lo que yo trato de explicar. Por eso nosotros estamos hablando de nuestra segunda sucursal y es un proyecto que busca franquiciarse, porque en realidad hay muchas personas que están alineadas con este enfoque y no con el otro. Obviamente hay muchísimas que están alineadas con el otro, pero porque no sabían que existía este. O sea, no está este armado. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso que vos dijiste ahí como muy en clave, que es como, bueno, sí, en este primer momento yo me comí como como toda esta primera instancia donde perdí mucha gente, donde tuve que poner la cara a situaciones súper incómodas, de tener que lidiar con situaciones que no están buenas, pero creo que ahora, por ejemplo, en Urban, ya no pasó más eso. O sea, vienen las personas que tienen que venir, esas personas se acoplan a los protocolos que hay, ya saben lo que se puede y lo que no se puede hacer, y no pasa absolutamente nada. Vienen mujeres que entrenan en top, con shorts cortos, súper cómodas, nadie las mira, nadie las acosa, vienen personas con corporalidades gordas, vienen personas que tienen ciertas discapacidades también. O sea, hay como mucho abanico y todos conviven y no pasa absolutamente nada porque justamente ya se sabe lo que hay en el gimnasio, ya se sabe el enfoque y está súper marcado. Creo que ese es es lo que hace que esto funcione, ¿no? Claro, y muchas de las veces lo abyecto, lo que se sale de los marcos, lo que se sale de lo normalizado, lo subversivo, crea rechazo en un principio, pero porque no se ha visto, como decías, que hay un abanico de posibilidades y que también es posible, y sin embargo se tiene que hacer, se tiene que dar cuenta de ello, se tiene que hacer visible, y sí tiene que generar esas tensiones para crear el cambio, ¿no? Toda revolución viene acompañada también de un gran Sí. cambio y es necesaria. Entonces, es muy hermoso el trabajo que estás haciendo y aquí me parecía también interesante recuperar esta parte y esta reflexión que ya venías dando tú y también Cari un poquito de cómo estamos divididos en este orden simbólico dicotómicamente, ¿no? Hay los objetivos para hombre, los objetivos para mujer y lo damos por sentado, es decir, en automático Sí. creemos que porque es mujer quiere crecer glúteos y porque es hombre quiere a lo mejor un pectoral más grande y listo, eso hacemos, ¿no? Sin embargo, tú estás aquí dando cuenta también y poniendo sobre la mesa que hay otro tipo de corporalidades que
tal vez no quieren eso y que su sexo género no los define e incluso también no lo das por sentado, preguntas antes de, ¿no? ¿Cómo quieres ser nombrado? ¿Cómo te consideras? Toda esta parte que para mí es muy fundamental para la inclusión de género también y para crear ambientes más diversos y ambientes también desde un lugar de apertura. Entonces, aquí me parecía fundamental preguntarte también cómo es que nace tu interés sobre estas temáticas del género, de la inclusión, de la diversidad y cómo es que eso te ha estado ayudando también para salirte de lo normativo. Bueno, eso, yo soy parte de la comunidad, yo soy una mujer lesbiana, tengo pareja, mujer Mm, hace años, y en realidad eso también es algo que creo que también ayudó a que abriera ese foco, ¿no? Porque también, porque hay ciertos estereotipos que están asignados a determinados géneros y demás, o formas, y bueno, y yo entendía que no era tan así, entonces también un poco me tocó desde adentro, digamos. O sea, yo claro. creo que todo lo que tiene que ver con el proyecto Urban es como, eh, me fue tocando a mí desde adentro y fue evolucionando conmigo. Entonces un poco tiene que ver con eso, con el tema de ver, de entrenar tipo desde estos lugares en cuanto a lo que tiene que ver con diversidad de género y demás, un poco me llega por tema personal, ¿no? Y tal, y además soy parte de la comunidad, tengo amigos, amigas trans, estoy mucho en la comunidad, entonces también me di cuenta que ahí también había una falta, que también en los gimnasios vivían discriminación, que muchas veces también el entrenamiento estaba como lo que vos decís, estructurado en si sos hombre o si sos mujer, y bueno, no hay otra opción. Entonces, también el hecho de yo pertenecer a la comunidad creo que hizo que también me pudiera interiorizar y pudiera generar estos cambios. Digo, con base en todo lo que hemos platicado hoy, creo que es bien interesante tu historia porque sí, justo vemos cómo eh, muchas veces parte de nosotros, ¿no? O sea, parte de una cuestión personal y de ahí entonces uno va observando y ve que hay más personas cuestionándose y se va creando un espacio, una red, lo que decíamos al inicio. Entonces, a mí algo que me parece importante, digamos, rescatando como parte de lo que has dicho para poder crear programas o espacios más diversos, inclusivos en el fitness, en primer lugar sería identificar nuestros sesgos, ¿no? O sea, ver qué cosas de nosotros nos están condicionando la manera en la que nos desarrollamos en nuestro trabajo, en este caso como entrenadoras, que somos las tres, ¿no? Entonces teníamos ciertos sesgos porque crecimos dentro de ello, ¿no? Crecimos con esta educación, como dices. Creo que aquí las tres pasamos por lo mismo, o sea, no es como que, o sea, somos jóvenes, somos un poco más jóvenes que tú, pero no tanto, y también crecimos con esas ideas, ¿no? Y esos sesgos. Entonces, eso también nos lleva a reflexionar sobre las suposiciones que hacemos, ¿no? Sobre cómo tiene que ser el ejercicio, cómo son los cuerpos, cómo tiene que ser el entrenamiento, cómo tiene que relacionarse cada género con el entrenamiento. O sea, estamos llenos de suposiciones, casi nunca preguntamos, ¿no? Parte importante de tu proyecto, preguntar, ¿no? Darle voz Sí, a sí, la sí. persona que está llegando con ustedes. Y al final, pues aplicar ciertas estrategias muy concretas, ¿no? Que se puedan replicar en distintos lugares, ¿no? Que es lo que estás buscando ahora. Creo que ahí se te viene un reto importante porque no es lo mismo tener una cosa local pequeña que tú controlas a algo que ya quieres hacer más grande y en más lugares y que se tiene que diversificar, ¿no? Se tiene que ampliar. Entonces, bueno, será interesante platicar dentro de algún tiempo para ver cómo Sí. funcionó eso, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos como tres aspectos que a mí me parece fundamentales rescatar el día de hoy para la gente que se interese, como tú, en crear espacios más, pues más acorde con la situación que vivimos actualmente, ¿no? Ya se está quedando un poco obsoleta la manera en la que veníamos viviendo el fitness. Entonces, pues, esa sería una invitación. Sí, y bueno, yo nada más también me gustaría, por último, para ir cerrando, Jess, preguntarte cuál ha sido el cambio que tú has visto en las personas que entrenan ahí, en ese espacio, ¿no? ¿Cómo es que percibes tú la interacción entre ellos? ¿Qué cambio has visto? ¿Con qué te quedas también? ¿Y cuál ha sido a lo mejor la mayor satisfacción de haber creado Urban?
Bueno, yo lo que creo que se crea en el espacio es como una cuestión de sostén. El eslogan del gimnasio es creando comunidad y cuando en una comunidad lo que empieza a pasar es que se empieza a crear un sostén donde vienen personas que a veces vienen a buscar refugio al gimnasio. Y muchas veces esto pasa a veces con un grupo de amigas, ¿no? Tipo, te pasa algo, te juntás con tus amigas y sabés que vas a ir a hablar y que ellas son tu refugio y esto pasa mucho en el gimnasio, gente que viene, capaz que no, viene un día, pasa mucho que gente que no viene a entrenar. Viene, se sienta en una parte, tenemos una zonita ahí que nos sentamos, y te viene y te empieza a contar que le pasó algo, se pone a llorar, entonces se acercan otras personas, la abrazan. Ha pasado mucho esto, que gente ve el gimnasio como un refugio. Y yo creo que esto le da como ese valor que también retribuye, ¿no? Porque vos entendés que más allá de darle salud física a alguien, le estás brindando tipo un espacio donde la persona se puede sentir contenida. Y eso creo que es algo que tiene mucha retribución, ¿no? Es algo que es genial. Y obviamente no somos psicólogos ni mucho menos, pero sí tenemos parte de psicólogos de referencia, tenemos como muchos profesionales, tanto de la salud mental como de otras disciplinas, de referencia alineadas con el enfoque, todo lo que tiene que ver con nutrición, psicología, fisioterapeutas, todos con el mismo enfoque para también entender que la persona siga sintiéndose segura en los espacios que vaya. Entonces, yo creo que la satisfacción más grande es esa, sumar ese granito de arena para que alguien se sienta bien, ¿no? Que en definitiva es lo que queremos todos los entrenadores, ¿no? Cuando hacemos lograr a alguien su objetivo, tanto sea estético, deportivo o lo que sea, sentimos una retribución increíble porque estamos ayudando a una persona, estamos acompañando a alguien a que logre algo que quería hacer y por ende lo logramos nosotros. Entonces, vivir esa satisfacción con muchas personas es algo que no tiene precio, o sea, no, es increíble. Así que básicamente es eso lo que se vive. Me gusta esta propuesta que tienen como para compaginar las distintas dimensiones de las personas, ¿no? La física, pero también la emotiva, ¿no? E incluso la espiritual, porque al final cada quien vive su espiritualidad de una manera distinta, ¿no? El movimiento también es una forma de vivir la espiritualidad, ¿no? Como Sando dice, incluso el entrenamiento puede convertirse en un tipo de yoga, ¿no? En un sentido amplio de la palabra. Entonces creo que justo eso, ¿no? Como vernos como personas complejas, holísticas, ¿no? Y que un gimnasio no solo se queda en lo físico, ¿no? En ese aspecto. Entonces creo que me parece muy buena la propuesta y muchas gracias por mostrarnos y hablar a profundidad de ello, ¿no? Bueno, realmente quiero agradecerles por poder mostrarles el proyecto, que sepan que, bueno, vamos por nuestra segunda sucursal y la idea es ir a otros países también, así que ojalá lleguemos a México en algún momento. Ustedes son de México, ¿no? Así que ojalá en algún momento lleguemos a México. Pero bueno, nada, agradecerles de verdad, porque cuando uno pone en palabras también asienta determinadas cosas y hace que le llegue a más personas y creo que es fundamental para hacer espacios de entrenamiento mejores. Así que gracias. Bueno, Jess, pues gracias a ti. Vamos a dejar todas tus redes sociales abajo por si quieren contactarte, si quieren saber un poquito más de tu proyecto, si quieren también ver cómo se puede hacer una alianza por ahí contigo. Seguramente hay muchas personas, muchas mujeres y también, bueno, de diverso sexo, género, que va a estar bastante interesada e interesado en este proyecto que tú estás co-creando, ¿no? Entonces, gracias por compartir con nosotras. Y bueno, acá en este podcast tenemos una tradición, una mini tradición, que dejamos un consejillo por ahí, algo que pueda ayudar a otra persona o que tú creas o tengas la noción de que eso tal vez te ayudó en algún momento a ti y quisieras compartirlo. Entonces, no sé si quisieras compartirnos algún tip, algún consejo. Sí, algo sobre mi método intuitivo, si quieren, les puedo aconsejar que fue algo que a mí me ayudó mucho a conectar con el entrenamiento.
no digo que se haga siempre, pero capaz que en ciertos momentos que no tenés ganas de entrenar o que ya no estás muy acoplado, yo siempre lo que hago es como, bueno, cerrar los ojos, dar unas respiraciones, ir al eje y entender qué me pide mi cuerpo y entrenar a partir de ahí. A veces puede ser entrenar fuerza máxima, a veces puede ser hacer las series más cortas, a veces es no contar repeticiones, este, entrenar desde mi emocionalidad, desde cómo me siento, de mi estado de ánimo, eso me ayuda muchísimo y capaz que le pueda ayudar a alguien a conectar con el entrenamiento, o sea, más allá de toda la otra cuestión de resultados, de entrenar desde adentro y no solo hacia afuera, ¿no? Ese es un consejo que me gustaría dar, que lo aplicamos bastante en Urban y que yo lo aplico con mis entrenamientos personales y funciona mucho para perpetuar esto tan lindo que es entrenar, ¿no? Y mover el cuerpo. Me parece excelente. Yo también trato de aplicarlo. A veces se puede, a veces no tanto, ¿no? A veces cuesta más, pero pues es una decisión, ¿no? Al final es una Sí, decisión y es tal cual. tratarlo todos los días. Entonces, pues bueno, gracias a todos los que se quedaron hasta acá para escuchar este episodio. Espero que no se pierdan los demás porque la verdad es que están muy buenos. Vamos a traer también a más invitadas, así como Jess, así como Clau, para que sigan compartiendo con nosotras y reflexionando sobre qué podría ser Atípico Fitness Podcast y cómo podríamos también hacer las cosas diferentes, ¿no? En este aspecto de entrenar, en este aspecto de la nutrición y bueno, todo esto que al final nos viene atravesando como hombres, como mujeres o como personas de la diversidad. Así que gracias por estar con nosotros. Les invitamos a suscribirse, a darle like, a compartir y a continuar con nosotros reflexionando. Gracias. Bye bye. Nos vemos en el próximo Dios. episodio. Bye bye. Chao.